Buenas tardes, en el video de hoy les hablaremos sobre un tema en particular, que es qué son los fluidos y cómo se desarrollan. Pues este tema se dará en diferentes aspectos, como se da en química y en biología. Eh, yo con mis otros dos compañeros, Santiago Waldron y Juan Sebastián Garcés, les hablaremos más a fondo sobre este tema en particular como en cada materia. Bueno, yo les hablaré sobre el transporte de sustancias a través de la membrana y sobre los fluidos en animales. Buenas tardes, mi nombre es José Sebastián Garcés y en el video estaré explicando sobre las densidades y la capilaridad. Hola, mi nombre es Santiago Valdrón. Yo voy a hablar sobre la ósmosis y qué son los fluidos en plantas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Garcés y bueno, les voy a hablar sobre la densidad. La densidad se utiliza más que todo en física, química y biología y es la relación que existe entre la masa y el volumen. Por lo general, esta propiedad se expresa en kilogramo por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico. Un ejemplo de la densidad lo podemos encontrar en las torres de estratificación, que es en donde en el laboratorio se seleccionan distintas sustancias, claramente con distintas densidades, y se ve como una va quedando encima de la otra. Entre más densidad tenga una sustancia, va a estar más abajo. Esto quiere decir que las sustancias con menos densidad van a flotar, pero en ningún momento se van a mezclar. También existen distintos tipos de densidades. Bueno, la densidad absoluta fue la que expliqué al comienzo, que es la masa entre el volumen, y esta es representada con la letra griega ρ. Otra que podemos encontrar es la densidad relativa. Esta es la relación entre la densidad de dos objetos o sustancias. Y por último, encontramos la densidad aparente. Esta normalmente la tomamos cuando el material es poroso y se puede almacenar a aire o algún tipo de líquido dentro del material. Bueno, pues empezaré hablando sobre el transporte de sustancias a través de la membrana. Pues este se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas, las cuales posibilitan pues el movimiento radical en el que permiten eliminar los desechos e ingresar los nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Pues ¿cómo se da? Pues el transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana celular o el movimiento de moléculas dentro de la célula. Eh, pues ¿cómo es el funcionamiento? Pues el funcionamiento pues se da el mecanismo de transporte supone un reconocimiento de la molécula o moléculas, en cualquier caso, a las que va transportado y un cambio conformacional del transporte que posibilita pues como el traspaso de la molécula entre ambos lados de la membrana y pues este procedimiento pues se divide en diferentes tipos. Bueno, pues estos diferentes tipos son tres. El primero son las bombas de proteína transmembrana, que transportan iones o moléculas de un lado al otro de la membrana en contra de sus gradientes de concentración con gestos de energía. También se llaman transportes activos primarios, pues ya que la energía puede obtenerse de diferentes fuentes, puede ser de luz, de reacciones de óxidos reducidos, o de hidrólisis del ATP, siendo esto último lo más frecuente. Bueno, pues el segundo sería los transportadores son proteínas transmembrana que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas entre ambos lados de la membrana. Pues este tipo de movimiento se denomina difusión facilitada, difusión porque es un movimiento pasivo generado por el gradiente electroquímico existente y facilitado puesto que el transportador es el que le permite.
Bueno, pues el tercero y último son los canales, son proteínas integrales que crean poros o pues conductos hidrofílicos que comunican ambos lados de la membrana. Eh, Tienen la propiedad de poder abrir o cerrar dichos conductos según ciertas condiciones. Su primera función es regular los gradientes iónicos entre ambos lados de la membrana, por lo tanto altera el potencial electroquímico de esta, hecho que pues transformará en información para la célula. Y pues un gradiente es un conjunto de diferentes mezclas químicas o sustancias. La osmosis es de vital importancia para mantener el equilibrio osmótico necesario para que la célula pueda funcionar, y en el sector del agua es una alternativa para la desalación. ¿Qué es la osmosis? La osmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separadas por una membrana semipermeable. Este fenómeno se produce de manera espontánea sin necesidad de aporte energético. ¿Cómo se produce la osmosis? Durante el proceso de osmosis, el disolvente difunde de la solución de menor concentración al de mayor concentración a través de la membrana semipermeable, hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce desde los medios hipotónicos hacia los medios hipertónicos. El proceso osmótico puede darse en el interior de los organismos o, por el contrario, en el medio exterior. En el interior de los organismos, por ejemplo, los glóbulos rojos pueden estar una solución hipertónica, entonces para igualar la concentración con el medio exterior de los glóbulos rojos liberan agua, quedándose arrugados y pudiendo provocar la muerte. Al contrario, cuando la disolución es hipotónica, los glóbulos rojos absorben agua y se inflan, pudiendo provocar también la rotura del glóbulo y su muerte. En el medio exterior, por ejemplo, aquellos organismos vivos como las plantas expuestas a ambientes salinos presentan alta presión osmótica, lo que significa que requieren de un sistema de osmorregulación para tolerar la salinidad. Bueno, pues los fluidos corporales de los animales se distribuyen en tres espacios o compartimentos. Principalmente pues la célula, líquido intercelular, el segundo sería espacio entre las células, que es líquido intersticial, y de haber las cavidades generales del cuerpo y sistemas vasculares, líquido colómico, plasma sanguíneo, hemología o equivalente. Un ejemplo de estos son los equinodermos. Bueno, pues los equinodermos son invertebrados marinos que tienen un esqueleto interno y pueden tener simetría bilateral o de 5 rayos, los que significan que las partes de su cuerpo se dividen en 5 regiones o se ubican alrededor del centro. Pues no tienen brazos, tienen un cuerpo esférico y su esqueleto interno forma un caparazón llamado a prueba. Este es protegido por largas espinas móviles, por ejemplo, estrellas de mar, erizos de mar y pepinos de mar. Estrategias de supervivencia, pues en las estrellas de mar las principales protecciones las proporciona el desarrollo del endoesqueleto, la columna vertebral y el tejido dérmico. Pues este le ayuda a los tejidos a obtener suficiente oxígeno y nutrientes, pues además de mover la sangre, ayuda el funcionamiento del tejido dérmico, y a su vez han desarrollado pedicelarios, que es un pie de tubo modificado, que se les ayuda a la protección y a su supervivencia. En la circulación de las plantas se cumple la función de transportar nutrientes y otras sustancias como el agua y minerales, entre otros. Se realiza de un modo peculiar, diferente al de los animales. El agua circula desde la raíz botánica hacia las hojas, por los vasos leñosos. Es absorbida por la raíz a nivel de los pelos radiculares o absorbentes, pasando luego al xilema de la raíz. A través de este el agua se mueve en el interior del tallo hasta la raíz y este se almacena por un tiempo potencial. El agua viaja desde las zonas con mayor potencial hídrico hacia las zonas con menores potenciales. Una planta en un suelo óptimo absorbe agua por las raíces. Este viaja por el xilema hasta llegar a las hojas, donde se evapora.
y pasa a la atmósfera, la cual tiene un potencial hídrico realmente bajo. Este proceso se llama transpiración. Así la mayoría del agua absorbida por la planta es evaporada en las hojas. Estas, estas fuerzas de evaporación crean una tensión negativa que es la que tira del agua hacia las ramas superiores, ya que el proceso capilar solo puede llegar a poco más de 10 metros de altura. Por último, existe otra fuerza que hace subir el agua por el xilema de la planta. Esta es una presión positiva ejercida por la raíz que absorbe agua e iones, que disminuyen el potencial hídrico de la raíz con la consecuente entrada de agua por osmosis desde el suelo que contiene nutrientes esenciales para la planta. Ahora les voy a hablar de la capilaridad. Bueno, esto es un fenómeno que tienen las sustancias en donde éstas pueden o bajar. En algunos casos puede ser por un tubo o en la naturaleza también se puede encontrar en los árboles. Pues uno se pregunta cómo es que los árboles en la parte superior tienen nutrientes o cómo les llega el agua, ¿no? Y esto es gracias a la capilaridad. Este fenómeno es imprescindible para la vida en la Tierra y es muy importante para nuestra supervivencia. Esta también la podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, cuando llueve muy duro. Cuando llueve muy duro, como hay tanta agua en el suelo, este lo que hace es absorber la que necesite y después por tubos capilares la expulsa. Sucede algo parecido cuando el suelo está muy seco. No sé, en tiempos de sequía, si el suelo en la parte de abajo ya tiene el agua suficiente y tiene todos los nutrientes, este por medio de tubos capilares sube para que la superficie esté menos seca. ¿Qué son los fluidos? Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí débilmente, de manera que no puede mantener una forma determinada, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Esto se distingue de los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, razón por la que los sólidos tienen forma propia. En principio, tanto los gases como los líquidos son fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica, pero existen entre ellos diferencias, ya que los gases tienen menor atracción entre sus partículas que los líquidos, lo cual les permite ser comprimidos, cosa que casi no puede hacer los líquidos. Los tipos de flujo: el primero es fluido-fluido. El producto de reacción de los reactivos debe ser invisible y pues es una sustancia de interés. Para poder tener una reacción de este tipo, los reactivos deben ser gases líquidos o una mezcla de los dos. El beneficio de que los reactivos estén en fluido es que por lo menos tiene la capacidad de buscar el punto de encuentro específico para una reacción química. El otro tipo de flujo es fluido sólido. Este es una reacción heterogénea en la que un gas o un líquido se ponen en contacto con un sólido, reaccionan con él y lo transforman en el producto. Y por último voy a explicar qué es la estequiometría. Pues esta es una ciencia que mide las proporciones cuantitativas o las relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados. Eh, ahora les voy a explicar cómo se realizan dos ejercicios de química. Entonces el primer ejercicio nos da dos cantidades. La primera es 5.375 gramos. Estos son gramos de aluminio. Y nos dan 237 moles de agua. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es sacar el reactivo límite. Entonces, mira, lo primero que tenemos que hacer es tener una ecuación. Eso es lo primero. Y la ecuación debe estar balanceada. ¿Sí? Bueno, ya que está balanceado, tenemos que pasar ambos números como a la misma magnitud. Entonces, en este caso serían moles. El de 5.375 gramos de aluminio y oxígeno, ese nos da que es igual a 56 moles. Este procedimiento lo hice por medio de los moles que hay después de la flecha,
los que están antes en la ecuación y los gramos o sea, de lo que pesa el aluminio con el oxígeno, que en este caso 102 gramos. Entonces, se hace una operación, se multiplica y se divide, y ahí nos dieron los 56 moles. Listo. Ahora los moles hay que multiplicarlos, entonces los vamos a multiplicar por la cantidad de moles que hay después de la flecha, que en este caso es 2, ya con la ecuación balanceada. Y lo vamos a dividir por la cantidad de moles que tenía el aluminio y el oxígeno antes de la flecha. Les voy a mostrar cómo debe quedar. Entonces, mira, acá es donde estaban gramos, lo pasamos a moles haciendo esta operación. Y después los moles, acá miran, 2 moles después de la flecha, 1 mol antes de la flecha, entonces se multiplica por 2, se divide por 1, da el mismo resultado. Y el resultado que nos da es este, que es de 112 moles. Esos son los moles del aluminio con el oxígeno. Y ahora vamos a sacar los moles del oxígeno, que en este caso son 273. Se hace el mismo procedimiento. Arriba va los moles que van después de la flecha, que serían 2. Y abajo va la cantidad de moles que había antes de la flecha en el H2O, que en este caso son 3. Entonces serían 237 por 2 dividido 3. Miren cómo queda. $232 dividido 3. Por 2 dividido 3. Y el resultado es 158 moles de H2O. Como bien ya sabemos, el reactivo límite es el del aluminio con el oxígeno, porque está en menor proporción. Ahora el segundo punto, ese nos dan también dos datos, 1580 gramos de SO3 y 3700 litros de agua. Entonces lo que se tiene que hacer acá es encontrar el soluto y la solución. En este caso el soluto es el SO3 y la solución son los 3700 litros de agua. A continuación lo que tenemos que hacer es pasar los 3700 litros de agua a mililitros. Como bien ya sabemos, 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces lo que vamos a hacer en este caso sería multiplicar los 3700 por 1000 y el resultado es 3.700.000. Entonces esto lo debemos hacer porque las ecuaciones piden que las sustancias estén en mililitros. Ahora lo que vamos a hallar es el porcentaje de masa-volumen. Esta ecuación lo que tenemos que hacer es ubicar en la parte superior 1580 gramos de SO3 sobre los litros. Esto lo dividimos y lo multiplicamos por 100. El resultado que nos da es 0.004270%. Entonces, miren, acá está el procedimiento. Es el de acá arriba. Este es el resultado. Y ahora vamos a hallar la molaridad. Para hallar la molaridad necesitamos pasar los 1580 gramos, o sea, el soluto, a moles. Entonces se hace lo mismo. Tenemos que hallar el peso de los elementos. En este caso es S y O. Sabemos que S pesa 32 y O 16. Pero en este caso tenemos 3O. Entonces sería 16 por 3 y lo sumamos con los 32. En este caso nos da 70. Lo que vamos a hacer es coger los gramos y los vamos a multiplicar, pero en este caso es 1 mol. Entonces el resultado es el mismo, entonces los vamos a dividir por 70. Entonces es 1580 dividido 70. Nos da 22.57 moles de soluto. Y esto lo que vamos a hacer es, como ya tenemos los moles, va a ir en la parte superior los moles, que es 22.57, dividido los litros de agua, los mililitros de agua, que en este caso el resultado sería 0.00106. Esa es la molaridad.